narrativa social global. Ese es el tema que me propongo abordar hoy y explicar, simplemente porque creo que es la manera más efectiva de demostrar qué tan importante es la narrativa, que no solamente sirve para contar historias, sino que en realidad es muy efectiva para organizarnos como una sociedad a escalas globales, que yo creo que es realmente importante. Y aquí tenemos que hablar sencillamente de la tercera realidad que siempre les hablo, la realidad intersubjetiva. Recuerden que siempre les he hablado de la realidad objetiva, que es de la que nos habla generalmente la ciencia, la realidad subjetiva, que es la mía, lo que yo llamo narrativa consustancial, de eso hemos hablado extensamente en estos videos, y de la realidad intersubjetiva. Digamos, este es el primer video que vamos a abordar este tema porque es realmente complejo. Pero antes de seguir, recuerden que si quieren hacer parte de nuestros talleres, nuestras conferencias o nuestras charlas, en la descripción de este video en YouTube van a encontrar un enlace, y si no, en la descripción de Instagram, en la descripción del perfil, van a encontrar el mismo enlace. Dejas tus datos y te estará llegando la invitación. Bueno, para hacer de este libro de este video algo muy efectivo, voy a limitarme al último siglo, no toda la historia humana de la que tenemos recopilación, y no intentar ni siquiera abordar la totalidad de la historia humana, que podría extenderse como sociedad más de 100.000 años. Así que vamos a limitarnos a los últimos 100 añitos nada más, y solamente a las tres historias más exitosas, llamémoslo así, los greatest hits de este siglo. Durante toda la historia humana, los humanos hemos buscado organizarnos alrededor de una historia exitosa que de verdad nos lleve a otro nivel. Y para eso, digamos que vamos a hablar de tres historias principalmente. Una, el fascismo, ¿cierto? El fascismo era la historia de un grupo, de una raza o de una nación que sencillamente habían sido elegidos para gobernar el mundo, ¿cierto? Y de eso podemos encontrar evidencia en muchos textos donde hablan de el pueblo elegido de Dios, o el lugar, el paraíso terrenal donde nació lo que sea. Y el problema de esa historia es que cuando tomas un grupo, pues excluyes el resto de los grupos, y para la realidad intersubjetiva eso es casi que una condena de muerte, ¿cierto? Así que el fascismo, desafortunadamente, pues la gente dijo, oye, pues si yo no hago parte de los elegidos, pues no quiero hacer parte de tu historia. Después apareció el comunismo. El comunismo ya no nos hablaba de una lucha de un grupo, de una raza, de una nación, sino que nos hablaba de una lucha de una clase social que estaba buscando la igualdad y la equidad social. El único precio que nos pedía era simplemente creer que solo podíamos tener aceptar que solo podíamos tener una sola ideología para garantizar que todo esto de la justicia y la equidad social pues se hiciera realidad. Y aquí volvieron a cometer el error grande de dejar al resto de la gente por fuera. No puedes plantear una historia, una historia para la realidad, digamos, general de la humanidad, para excluyendo a un grupo muy grande, ¿cierto? Si no incluyes a la gente, la realidad intersubjetiva sencillamente no funciona. Entonces, digamos que también se fue al carajo. Desde hace, digamos, unas décadas tenemos el liberalismo, incluso de pronto más que décadas, pero digamos que cuando el liberalismo de verdad se posicionó como la historia que la humanidad adoptó, pues nos proponía era una lucha entre la libertad y la tiranía. Ya no era ni un grupo ni una clase, sino todos estamos en una lucha por la libertad en contra de la tiranía. Y simplemente nos proponía coexistir pacíficamente con nosotros, una coexistencia aceptando cierto nivel de inequidad, pero con libertad máxima. Ahora, cuando nos hablan de que la mayoría vamos a vivir mejor, pues yo diría que el liberalismo en realidad ha triunfado en casi todo lo que propuso. Digamos que el mundo en realidad es un mucho mejor lugar. Yo diría que en toda la historia humana, yo creo que no hay nadie que pueda decir que no había, que la mortalidad de niños no ha mejorado, la gente sabe leer y escribir, la gente tiene un poquito más de dinero, vivimos en mejor condiciones la mayoría de nosotros. Pero
dejó muchas personas por fuera, dejó grandes grupos, ¿cierto? Cuando hablamos de minorías a nivel global, hablamos de millones de personas. Además, tuvo algo que agravó esta percepción de esto no funciona, y fue, digamos, la disrupción tecnológica, la disrupción de esta nueva sociedad que se propone, donde digamos que la agricultura, la minería, todos los trabajos de materias primas pasaron a hacer algo que no era ni prestigioso, ni bonito, ni te permitía vivir bien. Y solamente la gente que trabaja con tecnología pues termina accediendo digamos, una vida muy cómoda, y el resto sencillamente pues van a tener que luchar por los centavos que caen en el suelo. Y cada vez más gente empezó a sentir, este sistema no funciona para mí, el futuro del mundo no me necesita, yo no quepo en el futuro del mundo. Digamos que la distancia que se ha creado entre diferentes trabajos tradicionales y los que antes se pagaban bien, y los trabajos nuevos donde ahora se paga muy bien, son tan grandes que para una persona que trabaja con un trabajo tradicional, acceder a estos nuevos trabajos pues es casi imposible, requiere una curva de aprendizaje muy grande y muy empinada, y eso es bastante imposible, eso es bastante grave. Esto le ha sumado a que la gente cada vez más desconfíe del liberalismo y estemos buscando una nueva historia. Digamos que la gente está un poco desengañada del liberalismo, a pesar de que hasta el momento lo que mejor ha funcionado ha sido eso. Pero aquí viene la otra parte, es cómo se une esa historia intersubjetiva con mi narrativa consustancial, porque pues yo puedo elegir sencillamente pensar, no soy capaz, esto me dejo atrás, o empezar a redefinir mis cimientos personales, los cimientos con los que construyo mi presente y mi futuro, y empezar a entender qué necesito, cómo puedo adquirirlo y cómo puedo reconectarme con ese nuevo orden social que me están proponiendo, ¿cierto? Digamos que al final se trata es entender hacia dónde va el mundo y cómo me puedo reconectar con esto. Digamos que es mucho más sencillo echarle la culpa a alguien o a algo que a uno mismo, ¿cierto? Digamos que ahí también hay algo realmente importante. Además, también creo que los estados han fracasado rotundamente comunicando esa nueva realidad, y dos, mostrando que estos trabajos tradicionales de los que depende nuestra comida, dependen nuestras materias primas, también son realmente importantes, que la gente que está involucrada en esto debería también tener vidas muy cómodas. Así que la humanidad en este momento está buscando una nueva historia, una nueva realidad intersubjetiva en la que creer. Así que si tú tienes grandes ideas y crees que eres capaz de sentarte a escribir la nueva ideología que forme la nueva realidad humana, digamos esa cuarta historia que debería ser esa continuación de lo que acabo de hablar, pues papel y lápiz y empieza a escribirla, porque es urgente, necesitamos pronto esa nueva historia fantástica que nos haga salir de esta mentalidad de que estamos viviendo una distopía y nos vuelva a conectar con ese positivismo de que vamos, nuestros años futuros, de que el mundo cada vez va a ser un lugar mejor, que creo que todos en algún momento lo hemos soñado. Recuerden solamente de que en esa historia incluir a la mayor cantidad de personas, sino a todos. En el momento en el que en la historia en la que a ti te va bien empieza a fallarle a mucha gente, te aseguro que alguien va a cambiar la historia y tú no vas a estar contento. Le pasó a los fascistas, le pasó a los comunistas y le está pasando a los liberalistas. ¿Por qué? Porque sencillamente cuando te concentras mucho en lo que tú estás ganando o cómo te estás beneficiando y no piensas en que la realidad intersubjetiva debe incluir a casi todos, sino a todos, pues sencillamente tu historia va a fracasar, el mundo va a cambiar y tú no vas a estar muy contento. Bueno, ha sido un placer, espero de verdad que ustedes se sienten a escribir esa nueva historia de cómo debería ser el mundo, este nuevo mundo.